Buenos días, tardes o noches, espero que tengas un excelente día. Hoy en este día estamos con los capítulos 31, 32 y 33 de esta historia que se nombra Ronin, los derechos no son míos, derechos a sus respectivos autores. Dejaré los links en la descripción. Sin más, es hora de empezar. Capítulo 31, Midoriya se quedó con la mirada perdida, con una expresión de pura confusión. La segunda clase ya debería haber empezado. Así que, ¿dónde está el profesor? Los bichos raros que lo rodeaban habían dejado de formar grupos y habían vuelto a hacer lo que les daba la gana. Los aficionados al gimnasio habían empezado a meter el equipo en el aula, los pandilleros estaban sentados en un rincón fumando, y las gyarus y las fashionistas estaban sentadas a ambos lados, difundiendo rumores y mirándose con recelo. Al menos el frigorífico seguía en reposo. Su rendimiento laboral alcanzó los 2 dígitos. Si seguía así, podría terminar todo el trabajo del año el primer día de la primera clase. Se había levantado 2 veces para buscar la cámara de broma que estaba seguro de que alguien había escondido en algún lugar, pero nunca la encontró. Llegó la tercera hora y Midoriya miró el reloj. Ya era la tercera hora. ¿Dónde estaba el profesor? Era su última clase presencial del día y casi nadie había asistido. Gente de otras clases sociales empezó a mezclarse. Algunos entraban en su habitación y otros salían de ella. Los pandilleros y punks se marcharon, mientras que las fashionistas y gyarus rivales se miraban con recelo. Midoriya permaneció ajeno a todo esto mientras planeaba lo que quería hacer. Tal vez relacionarse con otras personas sin dones. No, la mayoría no viene aquí, van a lugares con educación básica. El lugar que elegí es para malos estudiantes, no para discapacitados. Entonces, ahora eres el jefe de la sala 1A, ¿verdad? Usagi el salmón el buitre se rió, sacudiendo la cabeza. No, tenemos a un empollón como jefe. Así, nunca nos dará órdenes y, aunque lo haga, no tendremos que obedecerle. Los demás asintieron asombrados. ¿A qué facción pertenece el nerd? ¿Chillers? ¿Toxin Lovers? ¿Jiji? Usagi se rió, haciendo un gesto con el brazo para ahuyentar esos pensamientos. Ese empollón no es de la nada, y lo único que hizo durante 2 horas seguidas fue hacer los deberes. ¡Qué perdedor! Es que no sabe por qué estamos aquí. Todos se rieron de la idea. Mierda, se me apagó el cigarrillo. ¿Quién tiene el encendedor? ¿Cómo se apaga un cigarrillo por accidente? Cállate y pásame el maldito encendedor. Midoriya almorzó en su pupitre, rodeado literalmente de chicos y chicas con atuendos extraños que discutían entre sí. Al menos eso le facilitaba mucho tomar apuntes sobre sus dones, aunque fueran un poco extensos para su clase. Si buscaba un poco, aún podía encontrar a sus compañeros cuando usaban sus dones. Hina y Yu parecían tener peculiaridades idénticas, ya que ambos lanzaban destellos de luz el uno al otro. A ninguno de los dos parecía importarle la molestia que causaban, pero como los personajes principales estaban armando un alboroto a sus espaldas, no le distraía demasiado. Uf, ¿de verdad te conozco? Sí, llevamos años yendo al mismo colegio. ¿Cuáles? Todas, idiota. ¿Todo qué? Maldita sea. Sus conversaciones siempre parecían desviarse así. A Midoriya no le importaba, y abrió su caja de katsudon para celebrar. Sonrió al ver que comenzaban las peleas. Esos grupos, que parecían tontos, eran mucho mejores luchando de lo que aparentaban, pero de no ser por eso, no estarían allí. Mientras la pelea se desarrollaba a sus espaldas, Midoriya comía despacio, saboreando la comida. Había ayudado a prepararla, y tenía que admitir que estaba bastante buena. Estaba mejorando mucho en la preparación de verduras. Levantó un trozo de carne, sonriéndole justo cuando alguien lo arrojó contra él. Midoriya fue lanzado por encima de su escritorio, observando cómo su último trozo de katsudon surcaba el aire con gracia. Todo el tiempo, la energía y la paciencia que había invertido en ellos. Había logrado comerse la mayor parte, pero para su último trozo, Midoriya hizo un ligero movimiento de muñeca antes de caer al suelo, apenas logrando incorporarse. No fue tan doloroso como parecía, pero no quería llamar la atención. Simplemente quería pasar desapercibido. La gyaru que lo había golpeado y la fashionista que también lo había golpeado ni siquiera lo miraron, y mucho menos se disculparon. La gyaru estaba en su clase, para su desgracia.
Midoriya tomó nota y se dirigió al escritorio del profesor, sacando de él un palillo negro con forma de aguja y una punta sospechosamente afilada, con el trozo de katsudon ensartado. Lo sacó de la madera y lo limpió antes de comérselo, disfrutando de lo inadvertido que era. Todos estaban tan ocupados con sus cosas que nadie lo molestó. Miró el reloj y recogió sus cosas, marchándose con una canción en el corazón. Tenía más investigaciones que hacer y armas que crear. Lo que él no sabía era que, en el aula, una persona había visto cómo lanzaba los palillos con tanta precisión y se había interesado por el niño pequeño. Midoriya completó rápidamente las tareas escolares en línea, sobre todo gracias a la ayuda de sus buenos amigos, el señor Calculadora y la señora Google. En menos de una hora, terminó todo el trabajo de la semana escolar, el primer día. Al menos le llevó más tiempo que las tareas presenciales. Aún así, parecía ser algo común en todos los casos, así que quizás se debía más al nivel de los estudiantes que harían esta tarea. Guardó el resto del material, pues ya había decidido qué hacer a continuación. Era hora de crear algo que aprovechara su peculiaridad acumulada accidentalmente. Su siguiente objeto poseído sería algo con alcance, algo que le daba miedo usar por si mataba a alguien accidentalmente, pero que ahora podía evitar gracias a sus peculiaridades. Quería algunas pistolas para añadir a su repertorio. En ese momento, había dos problemas para aprender a usar armas de fuego. Era muy difícil conseguirlas legalmente en Japón y casi no había campos de tiro. Usar una era ilegal y, como hacía tanto ruido, no sería difícil que lo encontraran. Sin embargo, ambos problemas podían sortearse con ciertas peculiaridades. Un don para crear mis propias balas de energía sería genial. Sin recargar, sin comprar más balas. Y el segundo don sería para una segunda arma. Midoriya revisó sus notas sobre lo que sabía acerca de las partes de las armas. Quizás debería intentar ensamblar una antes de adelantarse, porque construirla conllevaba sus propios problemas. Necesito un nuevo escondite, se frotó la cara, gimiendo. Todavía no había encontrado ningún lugar prometedor, pero tarde o temprano tendría que enfrentarse a la realidad. Era hora de un reconocimiento exhaustivo, y eso le ayudaría a poner a prueba la movilidad que siempre había deseado. Midnight y Aizawa descansaban en la oficina del profesor durante su descanso para almorzar. Se habían vuelto muy cercanos durante el último año. Nada como el trabajo duro, el sufrimiento mutuo y el odio compartido para unir a las personas. Es Nezu. ¿Sigues persiguiendo a Ronin? Aizawa sorbió su sobre de zumo. Sí. Vamos, no es tan impresionante. Simplemente no éramos un buen rival. Seguían recibiendo críticas por el debut de Ronin. Power Loader no llevaba uniforme y no era ese tipo de héroe, así que recibió menos. Empieza a resultar un poco raro. Está más interesado en ese justiciero que en los tres nuevos grandes. ¿Has visto a Mirio? Sí, ha progresado mucho en lo de ser stripper, dijo con una risita al recordar su última pelea. Pero está mucho mejor, de verdad. Ah, ¿qué tal la clase? Lo peor que me tocó. Un psicópata con demasiado poder, un pervertido y el hijo de Endeavor. Se burló, murmurando. Habría fracasado con ese mocoso engreído si no hubiera seguido quedando entre los tres primeros, así que ahora tengo que convertir a ese desastre en un verdadero héroe. ¿No vas a expulsar a toda tu clase este año? Sonrió con picardía, pues ahora se veía mucho mejor. Solo había pasado un mes, pero su aspecto había mejorado muchísimo. Ya no se veía cansada, y su piel y cabello habían mejorado, al menos según ella. Aizawa había aprendido hacía mucho tiempo a sentir y no comentar nada. Da igual. Esto es solo el principio. Tengo a alguien prácticamente mudo que quiere ser un héroe de rescate, a una chica que se rompió las piernas en el examen de ingreso y a dos completos idiotas. Estaría seguro de que uno de ellos hizo trampa para aprobar el examen si no supiera que son tan tontos que ni se les ocurriría otro sorbo y se quedó sin zumo. Arrojó el envase vacío en dirección al cubo de basura antes de que otro emergiera de su saco de dormir para ocupar su lugar. Hola, mis pequeños héroes favoritos. Ambos se quedaron paralizados, girando la cabeza mecánicamente. No estarás hablando mal de los estudiantes que llevan aquí menos de un día, ¿verdad? Era el mismísimo monstruo, el director Nezu. Sonreía ampliamente. No necesitarán más trabajo, ¿verdad? Me vendrían bien unas cuantas manos extra en mi investigación. ¡No! Tosieron, recomponiéndose.
No, señor, estoy bastante ocupado, ¿sabe? Estoy tan ocupada que tengo que irme. Ahora mismo. Adiós. Aizawa se alejó cojeando, saliendo de su mochila y prácticamente abandonándola a merced del monstruo. Nezu dio un pequeño paso entre ella y la puerta. Bueno, no te fuiste, así que no debes estar muy ocupada. Gracias por ofrecerte como voluntaria. Le sonrió mientras ella gritaba pidiendo ayuda, maldiciendo a Eraserhead. Creía que tenían algo, maldita sea. Ronin estaba en lo alto de un edificio, añadiendo otra X a la lista. Necesitaba un lugar donde nadie lo notara ni lo molestara, lo suficientemente grande como para instalar su fragua y aún tener espacio para entrenar. Todos los lugares a los que iba o ya tenían pandilla o estaban demasiado concurridos. Midori ya había investigado todo lo que podía, pero aún no había dado con ningún lugar ingenioso o secreto. Ahora, estaba sentado, pensando. Podría simplemente imponerse a las pandillas por la fuerza, pero eso podría descontrolarse rápidamente y dejar el lugar inutilizable. Basta con un idiota con una granada para que el lugar quede comprometido. Se frotó los ojos, tratando de pensar. Un lugar grande, que nadie investigara y sin pandillas. O al menos sin pandillas de verdad. Algunas pequeñas estarían bien, como las de las escuelas. Abrió los ojos de golpe. Los héroes no solían investigar escuelas. Había demasiados trámites legales. Y conocía una escuela que se estaba cayendo a pedazos, con montones de aulas vacías y un edificio en particular que nadie usaba. Lo más difícil sería conseguir permiso para usarlo, ya que cualquiera que buscara a Ronin allí ya sabía quién era. Solo necesito una razón, como un club, las piezas del rompecabezas empezaban a encajar en su cabeza. A nadie allí le importaba un comino seguir las reglas, así que ¿quién iba a intervenir en un club con un estudiante modelo como miembro? Incluso podría hacer que fuera herrería o artesanía para no levantar sospechas. Llegó temprano al día siguiente para revisar el trabajo y asegurarse de que lo estaba haciendo bien. Bien temprano, llamó a la puerta antes de entrar en la sala de profesores. Todos sus puestos estaban alineados y la sala estaba llena de humo de cigarrillo. 3 profesores podrían haber sido confundidos con delincuentes, y uno de ellos era su tutor. Permaneció a un lado, esperando a que lo notaran. Mierda. Me asustaste, ¿qué quieres, mocoso? ¿Buscas pelea? Esto era una escuela, ¿no deberían al menos fingir que son profesores? No, señor, vengo a preguntar por la tarea y a formar un club. Puso su mejor sonrisa. Uno de los profesores murmuró. A ver si adivino, ¿cómo puedo metérselo por el culo? ¿Qué pasa, Midoriya? Echó un vistazo a su pizarra, demostrando que ni siquiera se había esforzado por aprender sus nombres, pero eso lo hacía todo más fácil. Cuanto menos recordara a Midoriya, mejor. He terminado la tarea de esta semana y me preguntaba si podrías decirme qué tal lo estoy haciendo. También me interesaría formar un club de manualidades. Otra muestra de su encantadora sonrisa mientras entregaba los trabajos de las semanas 1 a 3. Su profesor, el señor Kemuri, revisó su trabajo, sus ojos acostumbrándose a la luz mientras hojeaba los papeles. Lo revisaré, debería estar listo para el almuerzo. Los papeles para el club son, mierda, Garasu, ¿todavía tenemos alguno? No, los cabrones del Kendo se los llevaron todos. Que vaya a buscarlos, tiene piernas. No se enorgullezcan demasiado de su trabajo, chicos. Muy bien, ¿dónde es la reunión del club de Kendo? Sigue sonriendo, mantén una actitud positiva. Conquístalos con amabilidad, Midoriya. Afuera, el edificio a la derecha al entrar, el que tiene agujeros. Señora. No llevaba anillo de bodas, pero él no estaba seguro de cuál y no quería indagar. Garasu señaló con su cigarrillo y luego exhaló otra bocanada de humo. Muy bien, gracias por su tiempo, senseis. Se marchó con una rápida reverencia, asombrado de lo pésimo que era aquel lugar. Debería haberlo pensado antes. Prácticamente nadie lo molestaría porque a nadie le importaba nada. Se oía el ruido de gente taladrando dentro, y eso le reconfortó. Últimamente, solía hacerlo en los tejados. Si no hubiera querido que lo relacionaran con la esgrima real, que pudiera rastrearlo, se habría apuntado. Esa gente sí que sabía esgrima de verdad, a diferencia de él, que solo había copiado unos cuantos movimientos. Su punto fuerte era el Iaijutsu, pero el Iaijutsu y el Kenjutsu eran artes marciales distintas. Entró en la habitación justo a tiempo para presenciar el final de la pelea entre el club de judo y el de Kendo.
Los miembros del club de Kendo usaban tubos de metal en lugar de espadas de práctica, y algunos judokas portaban armas de artes marciales ilegales. Midoriya se quedó un momento en la puerta, comprobando el letrero para asegurarse de estar en el lugar correcto, y luego entró. Al final, los bandos se separaron, insultándose y huyendo. Midoriya había estado buscando los supuestos papeles mientras los grupos se limpiaban y revisaban si había heridos. Esto no era una escuela, era una versión en miniatura de las calles. Así que no estamos muy bien, dijo Fairy, que medía apenas 1 metro. Era el líder del club de Kendo, aunque tuviera que subirse a una silla para que todos lo vieran. Era el mejor con la espada cuando este club todavía las tenía. Todo nuestro equipo está roto, ¿y cuál es el presupuesto, Kinky? Añadimos los 300 yenes que encontramos esta mañana, 315 yenes para reemplazar, 15 shinai, espadas de kendo, rotas y 7 uniformes. Su hermana revisó los papeles y luego notó a un chico verde husmeando. Su uniforme decía primer año. Oye, ¿Qué crees que estás haciendo en nuestro territorio, novato? Todos miraron a Midoriya, que no había dejado de buscar los papeles. El sensei Garasu mencionó que tenías los foros para crear un club. ¿Me podrías dar uno, por favor? Todos se quedaron pensativos un momento y luego estallaron en carcajadas. El enano no parecía tener grandes músculos, a juzgar por lo holgada que llevaba la ropa y su postura temblorosa. Normalmente te diría que te unieras a nuestro grupo, pero no creo que aguantaras la iniciación. Fairy se rió, a pesar de ser más pequeña que el estudiante de primer año. Lárgate, enano, no tengo tiempo que perder contigo, necesitan espadas de entrenamiento, ¿verdad? Quiero crear un club de artesanía. Si logro formar mi club, ¿podré hacerles algunas espadas? Bueno, parece que podemos perder un poco de tiempo contigo. Kinky, busca esos papeles. Todo el club se sobresaltó al encontrar un papel casi limpio, con apenas garabatos. Midoriya hizo una reverencia y se marchó, preparándose para la primera clase mientras terminaba el papeleo del club. El señor Kemuri entró y pasó lista rápidamente. Solo faltaban 3 alumnos, y miró al chico de antes que estaba rellenando unos papeles. ¿Dónde se creía que estaba? ¿En un colegio de verdad? Al menos era mejor que el resto de esos abortos fallidos. No se callaban ni un segundo. Gruñó levemente y se marchó tras pasar lista. Joder, si iba a aguantar esta mierda. Midoriya redactó rápidamente una nota solicitando la tarea para la segunda y tercera hora, ya que hasta el momento no había recibido nada, y luego volvió a concentrarse en los papeles del club que había recogido de los estudiantes de Kendo. Los clubes requerían al menos 3 personas para formarse, así que escribió su propio nombre y 2 nombres falsos, y listo. De todas formas, nadie lo comprobaría, y cuando le preguntaron, dijo que había conseguido que otros 2 firmaran y dijeran que ellos habían elegido los nombres falsos. Con Deku y Kat-chan como sus cómplices, soportó el desastre que eran sus clases, siempre agradecido por cualquier oportunidad de practicar su concentración. Hina y Yu volvieron a discutir, cara a cara. Algo sobre la importancia de los botones y si debías dejar sin abrochar el segundo o el tercero. Oigan, ustedes 2. La voz era suave pero profunda, y provenía de algún lugar debajo de sus cabezas. Ambos se retorcieron y gritaron que... Oh. La persona que intentaba hablar con ellos era la pared humana, que seguía intentando dormir al fondo de la clase. Ese chico de pelo verde tiene unos papeles en su escritorio. Averigüen qué son, se irguió, alcanzando su estatura de 2 metros y 10 centímetros, mirándolos fijamente desde debajo de una maraña de cabello enredado. ¿Lo entendieron? Activó su peculiaridad, provocando que se elevara humo negro, y los 2 se acobardaron ante ella y huyeron. Se ajustó los pantalones al sentarse, intentando ponerse cómoda cuando regresaran. Él tiene un foro de club, señor, hablaron al unísono, y ella cerró los ojos, liberando su peculiaridad mientras la oscuridad se desvanecía en la nada. Necesitaba vigilar a ese lanzador de agujas, pero se quedó dormida antes de poder terminar ese pensamiento. Midoriya entregó la solicitud, incluyendo la habitación que quería. No necesitaba un profesor para organizarlo, solo una habitación libre y los miembros. Sin presupuesto, ¿pero qué esperaba? Caminó hacia la habitación que había elegido en el edificio contiguo, observando el desorden que había por todas partes. La pintura se descascaraba, faltaban secciones del techo y las luces no funcionaban. Golpeó el suelo de baldosas agrietadas, sonriendo. Igual que nuestra segunda casa.
Se preguntaba cuánto tendría que arreglar, pensando que, en el mejor de los casos, tardaría 3 años. Asegurarse de que fuera un poco más seguro reparándolo no era una causa perdida. Utilizó internet para buscar cómo limpiar las paredes, pero hoy se conformó con ordenar toda la basura. Con una escoba y un cubo de basura limpió los desperdicios y las colillas del suelo, y abrió las ventanas que aún funcionaban para que entrara aire. Se abrieron y clasificaron las cajas, se sellaron con cinta adhesiva y se apilaron. Pronto, la habitación parecía habitable en lugar de un foco de insalubridad. Tomó un trapo y agua jabonosa y limpió la saliva y otras manchas del suelo. En total, esto le llevó 4 horas. Fue un buen ejercicio. Midori ya se puso en camino, comprando masilla y pintura para cubrir las paredes agrietadas. Para lo que quería hacer, necesitaba asegurarse de que las paredes fueran resistentes al calor, y qué mejor manera de garantizar la calidad que hacerlo él mismo. Guardó la pintura y la masilla junto con sus herramientas de herrería y los materiales que pensaba llevar al día siguiente, además de una libreta de repuesto para allá. Después, tenía que ir a practicar parkour con un niño somnoliento en un gimnasio. Tenía que ser constante. Arrastrar todas sus cosas desde su antiguo escondite hasta su nueva escuela fue un buen ejercicio. Pesaba media tonelada, pero la mayoría de la gente ni siquiera iba camino a la escuela cuando llegó. Tenía que acomodar sus cosas viejas y no quería distraerse. Pero antes, tenía que arreglar la habitación. Las cortinas tenían que desaparecer. Podrían incendiarse si las dejaba así. Después, las luces que no funcionaban. Probó en otras habitaciones antes de darse cuenta de que el problema estaba en casi todas las habitaciones del edificio. Tendría que trastear con los fusibles, algo que ya había hecho antes a la inversa. Parece que también iba a practicar sus habilidades eléctricas. Para cuando empezaron las clases y Midori ya estaba sentado en su silla, había descubierto todo lo que necesitaba comprar para que siguiera funcionando. Aún no había empezado a sacar sus cosas, pero era un comienzo, un paso a la vez. Llegó el profesor, pasó lista y les echó un vistazo antes de irse. Algunos se pelearon durante todo el control de asistencia. Era increíble. Midori ya escribía en su cuaderno, anotando lo que tenía que hacer. Instalar la caldera, arreglar las luces, bueno, mejor cambio la caldera, es un poco pequeña, observó cómo Hina y Yu se acercaban a él robóticamente, igual que el día anterior. Esta vez, cambió a papeles normales antes de que llegaran a su escritorio. ¿Qué están haciendo? Interrogación de cierre. Hablaron al unísono de nuevo, algo espeluznante. Tarea. Tenían los ojos vendados y un extraño humo negro emanaba de ellos mientras se daban la vuelta y regresaban junto al grandullón que dormía en la esquina. Quizás su peculiaridad se activó mientras dormía. ¿Pero por qué estaba interesado en Midoriya? Midoriya continuó mirando a su alrededor con cierta vacilación. Tengo que hacer esas 15 espadas de práctica, pero no estoy seguro de qué materiales usar, cuero y algo más. Probablemente bambú, nada difícil de conseguir. Debería poder hacer una mañana. El cuero y la carpintería son bastante útiles, será una buena práctica. Es extraño, ir a la escuela le estaba enseñando, pero de maneras que él estaba bastante seguro de que nunca se habían previsto. Terminó sus apuntes sobre la espada, investigando lo que necesitaría para hacerla. No parecía demasiado difícil, probablemente podría terminarlo todo en una semana. Ya había terminado la tarea, así que ahora, arreglar las paredes y trabajar la madera. Hoy sería un día divertido. Eiko se despertó con la alarma que había puesto. Había dormido lo suficiente para asegurarse de estar bien descansada, pero incluso ahora quería volver a la cama y que todo terminara ahí. Aún así, se levantó del escritorio con su postura encorvada habitual, ocultando su verdadera figura bajo un montón de chaquetas que simulaban mantas. Qué cálido estaba. No, ella necesitaba hablar con, ¿cómo se llamaba? El tipo de la aguja. ¿Cómo era él otra vez? Pasó pesadamente junto a sus compañeros, que hablaban de títulos o algo así. Todos vuestros títulos son una mierda. ¿El salmón? ¿Pescador? ¿El segundo mejor repartidor? ¿Qué es esto, patrulla de maricas? ¿Por qué no podéis ser como Ak? Señaló a Eiko, quien se detuvo a escuchar. Incluso encorvada, medía 2 metros. Atribuyó su peculiaridad, el coco, a su altura. Ak es un hombre de verdad. Su título le garantiza la victoria en las peleas. Los demás se maravillaron con Eiko, quien gimió por la mala pronunciación de su nombre.
Técnicamente, era correcto, ya que cuando nació, todos en la sala gritaron cuando activó su peculiaridad, convirtiendo su nombre original en Aak. Pero eso era una tontería, como ese título. Nunca se peleó. La única razón por la que obtuvo ese título es que todos se rindieron cuando se puso de pie. Murmuró entre dientes, de mal humor otra vez y con ganas de volver a dormirse. Recordó algo sobre gatos y una guerra contra los perritos calientes. Le pareció gracioso. Preferiría estar allí que allí, a punto de enfrentarse a alguien que, con ese lanzamiento, podría ser un asesino entrenado. Oye, ¿has oído hablar de la clase 1A? ¿Tienen a un empollón como líder? Sí. Debe ser una mierdas y un empollón está al mando. Vamos a darles una paliza. Los pequeños grupos se dirigieron directamente al aula 1A, riendo mientras abrían la puerta. Eiko, armándose de valor, salió al pasillo con decisión y, sin querer, derribó la puerta de un golpe. La miró, avergonzada, y luego a la gente que tenía delante. Sabía que debería haberse vuelto a dormir y no haberse metido en todo aquello. Esta gente daba muchísimo miedo. Mira cuántos eran. 5 contra 1. ¡Qué miedo! Su rostro, apenas visible, se tensó bajo una maraña de cabello. ¿Buscas algo? Se reprendió a sí misma. Obviamente, estaban buscando algo, y ella debía decirle a alguien. ¿Cuántas veces más iba a meter la pata? Los delincuentes alzaron la vista hacia el hombre gigante que prácticamente gruñía frente a ellos, con la puerta parcialmente aplastada en la mano, e hicieron una reverencia. Para nada, senpai. Que tenga un buen día. Salieron corriendo, dejando a Eiko sola. No buscaban a nadie. En realidad fueron bastante educados, y mucho más amables de lo que pensaba. Quizás deba ser menos pesimista. Concéntrese en lo positivo y vaya a arreglar todo esto con, el tipo de la aguja, como se llame. Eiko se recompuso y entró en el pasillo, sonriendo levemente bajo su cabello revuelto. ¿Dónde está su club otra vez? Capítulo 32. Ese día, Midori ya no volvió a casa. En cambio, se escabulló a una tienda de electrónica para conseguir las piezas que necesitaba para arreglar su nuevo escondite, o mejor dicho, la sala del club. Salió con algunos fusibles. Probablemente solo necesitaría uno para solucionar el problema eléctrico de la sala, pero siempre es mejor prevenir que lamentar. Tras un breve trote, regresó a la habitación y comprobó que la electricidad funcionaba correctamente. Satisfecho, finalmente se dedicó a revisar las paredes. Las paredes estaban muy deterioradas. La pintura se descascaraba, se agrietaba y se descoloría. Tenían agujeros de cosas en las que Midori ya no quería detenerse demasiado, pero había que solucionarlos uno por uno. Tomó masilla y yeso para tapar las grietas y abolladuras, y luego las dejó secar mientras empezaba a trabajar con el bambú. 15 espadas formaban parte de su futuro, y tal vez le vendrían bien para practicar. Se puso a cortar las secciones a la medida, tarareando mientras trabajaba. Era un trabajo sin sentido mientras siguiera el plan, lo que significaba que su mente tenía tiempo para divagar. Podría instalar mi propia cerradura aquí. Eso mantendría alejados a la mayoría de estos idiotas y me daría algo de paz y tranquilidad para trabajar. En menos de una hora, la madera estaba cortada a la medida. No podría empezar a pintar hasta la semana siguiente, así que lo mejor era solucionar el problema actual. Sus notas ya detallaban todo lo necesario para fabricar las espadas de kendo. Ya había hecho la primera parte, cortando tiras de bambú a la longitud adecuada, y lo siguiente era unirlo todo. La segunda parte era la gamuza blanca, las tiras parecidas al cuero que mantenían unidas las piezas de bambú para que todos pudieran fingir que era una espada. La gamuza blanca para la empuñadura y la punta solo requirió unas pocas puntadas y cortes rápidos. Luego, solo quedaba unir las piezas de la espada. Una vez ajustadas la punta y la empuñadura, se colocaron bandas para mantener la madera unida y la guarda en su lugar. Solo quedaba atar la punta a la empuñadura. Midori ya obtuvo 2 espadas por cada pieza de bambú y tenía 4 en total. Una sería para mañana, pero aún así logró hacer 6, y tenía suficiente gamuza blanca para todo el proyecto. No le llevó tanto tiempo comparado con trabajar con hueso. Las entregaría en un minuto. Sin duda, el club de kendo no estaba en clase. Algunos podrían estar en su clase, pero nunca asistían. Terminó de preparar sus cosas. Un horno de arco, una abrazadera. Una vieja plancha de metal para usarla de yunque. Martillos y piezas de repuesto.
Retrocedió, observando su creación. Empezaba a parecer una base de verdad. Llevó consigo sus 6 objetos con forma de palo. Tenían un nombre real que Midori ya había buscado en clase, pero lo había olvidado. Si alguien se lo hubiera dicho, tal vez lo habría recordado, pero no era tan importante en realidad. Llamó a la puerta antes de abrirla y entrar. 6 de 15 palos, hechos hoy para un club de kendo de Ishiyama. ¿Hay algún interesado? Levantó la bolsa que contenía las espadas de kendo terminadas. Adentro no parecía hacer mucho calor, pero eso no era asunto suyo. Los miembros se giraron, aún sosteniendo objetos con forma de espada en lugar de las auténticas. ¿Ya? ¿Qué te crees, el viento del norte? Le gritó Fairy mientras Kinky tomaba la bolsa y examinaba las espadas antes de repartirlas. Estas no estaban hechas de antemano, ¿verdad? ¡No! Había esperado fabricar una armadura samurái antigua con ella, pero sobreviviría sin sus placas de bambú. Aún así, tenía que pedir más, así que al menos tendría medio palo de bambú. Gracias por ayudarme a hacer una maza, pero me tengo que ir. Nos vemos la próxima vez que termine algunas espadas. Se marchó tan rápido como llegó, maravillado por los árboles rosados mecidos por el viento. No sabía cómo habían logrado durar tanto este año, pero fuera lo que fuese, le alegraba el corazón. Salió de la escuela, buscando en su teléfono eventos heroicos. Olmi da clases en la UA. ¿Cómo demonios se le había pasado eso? Claro, no había estado revisando las noticias todos los días, pero aún así. Era una noticia importantísima. Se frotó la cabeza, murmurando mientras se alejaba solo. ¿Era por eso que Olmiguet estaba en Japón? Era temprano, pero podría ser. Siguió leyendo las noticias y vio un agujero oxidado en la pared de la UA. Eso sí que era impresionante, y justo en la fachada. ¿Cómo habían dejado que alguien hiciera eso? Midoriya creía que tenían cámaras de seguridad o algo así, pero al parecer no. Al investigar la historia, parecía que el culpable había sido captado por las cadenas de noticias intentando entrar en la UA simplemente entrando y sin salir. Los idiotas eran excelentes coartadas. Ni siquiera se daban cuenta de que los estaban utilizando. Se detuvo, preguntándose por qué iba a la UA. ¿Para qué interesarse en héroes falsos, o en un lugar que los producía? No era bienvenido allí, especialmente después de haber recibido el casco. Nezu había dedicado semanas a elaborar teorías, pero tenía que admitir que los incidentes de los Ronin eran lo peor. Tan poca evidencia, y la que había no tenía sentido, era incluso peor que no haber estado allí. Podría haber dedicado horas a esto si no tuviera una escuela que dirigir. Ahora mismo, está entre la secundaria y el bachillerato. Parece tener mucha habilidad física, pero eso podría ser su peculiaridad. Tiene reflejos excelentes, pero eso también podría ser su peculiaridad. Sabe mucho de artes marciales, pero, una vez más, sabemos muy poco de él, y si empezamos como si no tuviera ninguna peculiaridad, intentando descubrir cuál podría ser y luego dejando que la historia se desarrolle. Un buen punto de partida serían las artes marciales. El Ronin parecía estar familiarizado con las artes marciales, y tal vez sus reflejos provenían de su entrenamiento en artes marciales. Sí, el género era un punto de partida aún mejor. El Ronin era casi con toda seguridad varón, como lo demostraban sus proporciones corporales y su voz, aunque aún parecía estar creciendo. Probablemente este Ronin era joven. El Ronin conocía el sistema de almacenamiento de la UA y cómo burlar su seguridad mejor que el idiota de hoy que activó todas las alarmas. Ah, pero esa persona probablemente quería activar la alarma para distraernos y que otro jugador pudiera entrar y. Concéntrate, Nezu, un rompecabezas a la vez. El Ronin parecía inteligente, pero también bastante valiente al enfrentarse a la seguridad de la UA y derrotar a los villanos mientras se suponía que debía escapar de ella. Incluso huyó en cuanto los rehenes se fueron, lo que implicaba que sabía cómo funcionaban los héroes y que tendrían que quedarse para detener a los villanos mientras él escapaba. Esto era un conocimiento muy valioso, algo que algunos alumnos de tercer año, o mejor dicho, algunos héroes en acción, desconocían. Finalmente, sus pertenencias. Podrían haber sido robadas, como el casco, pero parecían de mala calidad. Como la mayoría de los justicieros, el traje probablemente estaba hecho a medida, pero el suyo parecía hecho en casa. Las piezas eran en realidad equipo deportivo pintado de negro, y algunas, como la protección de su brazo, estaban rotas.
Esto hizo que la imagen que Nezu tenía de Ronin no fuera la de un hombre rico, lo cual era extraño. Las artes marciales generalmente implicaban que él contratara a alguien para que le enseñara, pero el bajo presupuesto chocaba con eso. Bueno, había una cosa que no era de bajo presupuesto. Nezu no entendía cómo nadie se había dado cuenta de que Ronin blandía una katana envainada. Vamos, si se llamaba Ronin, era lógico que tuviera una. Pero el nombre Ronin había llamado la atención de cierta heroína. Miruko estaba ansiosa por una segunda ronda, jurando que no lo dejaría escapar tan fácilmente ahora que sabía que era una amenaza. Para desgracia doble de Ronin, Nezu creía que Miruko tenía muchas posibilidades de encontrar al justiciero y le transmitió parte de la información que obtuvo. Como sus recientes movimientos en su ciudad natal, Hiroshima. Bueno, sus movimientos estaban más cerca de Hiroshima que de la UA. Hasta hace poco, su tiempo había coincidido con el de estudiante, saliendo solo después de terminar las clases y el trabajo, por lo que era muy probable que estuviera empleado, aunque estuviera fuera del rango de edad estimado por Nezu, pero había una palabra clave ahí. Había. Hoy se reportó el avistamiento de una misteriosa figura encapuchada que se movía por los tejados. Su destino era confuso y sin interés aparente, pero a Nezu le interesaría más saber por qué se dirigía allí en ese preciso instante. Otro corte dimensional de dibujo y se lanzó hacia adelante, teletransportándose a través del abismo. Había caído 2 veces, bastante dolorosamente, pero había logrado mantenerse en pie o rodar para evitarlo. Estaba empezando a comprender cómo funcionaba el corte dimensional de dibujo. Cuanto más tiempo transcurriera entre la activación del don y los cortes, mayor sería el salto, alcanzando un máximo de 10 metros durante 2 segundos. No podía obligarlo a entrar en las paredes, pero le permitía chocar contra ellas como un personaje de dibujos animados. Avanzar en línea recta era casi imposible, pero si se mantenía tranquilo y no moría, podría ser ventajoso. Para él, predecir el resultado sería difícil, pero para quien lo combatía, se volvía prácticamente imposible. Ahora, descansaba sobre el edificio en ruinas, disfrutando de la amplia vista. Veía mucho mejor con el nuevo casco, independientemente de si lograba que funcionaran todos los pequeños detalles que la UA le había incorporado. Aún no entendía cómo cargarlo ni por qué era necesario. Para él, simplemente era un casco excelente. Se quedó de pie al borde del precipicio, observando a la gente pasar por debajo. Por allí, un grupo de héroes esperaba una causa justificada para entrar en una casa. Finalmente divisó el cordón policial frente a un edificio y a los imbéciles multicolores en mallas. ¿Causa probable? Eso sí que lo podía determinar. El punto negro se teletransportó casi todo el camino, pero saltó físicamente los 2 últimos tejados. Al fin y al cabo, intentaba que los héroes lo vieran. La presencia de justicieros era desde hacía tiempo un motivo para entrar en un edificio. Más que hacer el bien, al menos esta vez, fue una experiencia fácil para su teletransportación. Él llegaría desde el tejado mientras ellos llegaban desde la planta baja. Era una situación ideal para todos. Ronin escuchó los primeros gritos reveladores al aterrizar. La gente de abajo finalmente comenzó a notar al extraño hombre que saltaba en el tejado. Aterrizó en el tejado, sonriendo mientras dibujaba una X en el techo, y se quedó allí un momento sin hacer nada. Finalmente, algunos ataques con poderes y balas convencionales salieron del portal. Midoriya recogió una roca considerable, la lanzó 2 veces para comprobar su peso, luego la arrojó directamente debajo de él y cerró el portal. Aún podía oír los disparos en el agujero, incluso después de que se cerrara. Se asomó sigilosamente por el borde y vio que los héroes por fin se movían. Su trabajo estaba hecho. Se aseguró de que la gente de abajo no lo viera antes de usar otro ataque en forma de X, para teletransportarse a unos 10 metros de distancia. Se marchó teletransportándose solo para que la gente de abajo no lo viera irse. Cuando los héroes se encontraban a 20 edificios de distancia, se detuvo y revisó su trabajo. En apenas un minuto, los héroes comenzaron a salir con los delincuentes esposados. Fue gratificante saber que, aunque fuera mínimamente, había participado en ello. Desapareció, practicando aún más el uso de portales y teletransportándose directamente a un cubo de basura. Ronin seguía yendo a la sección de la UA en las alcantarillas. Era un buen entrenamiento, moverse por los estrechos espacios. Su juego de pies mejoraba al desplazarse sobre la piedra resbaladiza, y ya se sabía de memoria la mayoría de los caminos. Ahora usaba su espada mágica como linterna, por muy tonto que le pareciera.
Una espada que podía cortar cualquier cosa por la mitad, usada como barra luminosa porque no se le había ocurrido incluir una linterna en su traje de justiciero. Más del 50% de los héroes del subsuelo las usaban, y él ni siquiera había pensado en conseguir una. Errores de principiante. Estaba cometiendo errores de principiante. Saltó de la alcantarilla a un callejón, mantuvo el impulso y se impulsó desde un muro para alcanzar su obstáculo favorito, la escalera de incendios. Tuvo que trepar por las barras paralelas hasta el borde para poder subir, pero al final lo consiguió. Un poco más de escalada y llegó a la cima del tejado. Se estiró mientras contemplaba la puesta de sol. 3 crímenes hoy, no está mal. La tasa de criminalidad estaba disminuyendo con la llegada de Olmigt. Aunque lo odiara, tenía que mostrarle respeto. Ronin revisó su teléfono una vez más y luego lo guardó bajo su chaleco para asegurarse de que no saliera volando, mientras corría como si estuviera drogado. Las publicaciones de héroes eran el mejor amigo de un justiciero, especialmente de uno que se regía por los 3 principios del buen heroísmo. Recopilación sólida de información, buena movilidad y un método efectivo para neutralizar al enemigo. Había estado perfeccionando su método de teletransportación y ansiaba probar algo más ambicioso. Había subido hasta allí para disfrutar de las vistas y comprobar que el coche que escapaba iba al mismo ritmo y en la misma dirección. Se teletransportó casi hasta abajo, aterrizando bruscamente en la basura. Subir y bajar seguía siendo una experiencia irregular, pero no importaba. Simplemente significaba que aún no tenía suficiente experiencia. Salió a la calle con la espada desenvainada, dibujando una enorme X ligeramente inclinada hacia la derecha. Luego, tuvo que volver a subir manualmente y esperar. El coche rojo bajó a toda velocidad por la calle, justo a tiempo. Iban a una velocidad muy superior al límite, así que Ronin estaba bastante seguro de que eran las personas que buscaba, y eso se confirmó al oír las sirenas cada vez más cerca. Mantuvo el portal abierto, aunque a plena luz del día y con el sol poniente de fondo, era prácticamente invisible. El coche entró en él, teletransportándose apenas 3 metros hacia adelante y a la derecha, lo que provocó que se desviaran hacia un poste de luz. Midoriya soltó una risita y fue a cerrar el portal, pero ya había desaparecido. Quizás la masa que lo atraviesa consume más energía. ¿El tamaño del portal en sí? ¿El impulso? Sea lo que sea, más pruebas lo revelarán. Volvió a cambiar las pilas, por segunda vez ese día, añadiéndolas agotadas a su colección. Llegó la policía y arrestó fácilmente a los desorientados criminales, liderados por un héroe vestido de caballero. Ingenium, ¿verdad? El turbohéroe, parece que me pasé de la raya. Ronin hizo girar su espada para lucirse antes de envainarla. Aún así, por mucho que usaran para derrotar a los criminales, lo conseguían. Ese era el objetivo, después de todo. Estiró los hombros y se alejó del borde, luego tomó impulso para volar sobre los tejados, y algo rugió a sus espaldas. «Alto ahí, Ronin». Le costó un minuto recordar que ese era su nombre, lo que en lugar de eso lo impulsó a correr más rápido. «No puedes escaparte de mí, ¿sabes?» Puede que sus movimientos no fueran perfectos, pero contra Ingenium. Parecía un bebé intentando caminar. Ingenium lo alcanzó en un instante, avanzando decenas de metros por paso. Puede alcanzar la velocidad de un coche desparado en un instante. Intentar escapar de él es una misión imposible, pero ese coche logró despistarlo, así que hay una manera de hacerlo. Midoriya se maldijo por no haber hecho aún esas trampas de púas, pero el yeso todavía tenía que secarse y no podía pintarlo todavía. De ninguna manera podía forjar ahí dentro, en realidad, eso podría haber acelerado el proceso. Concéntrate. Bastante hablador, ¿eh? Ingenium casi lo atropella cuando Ronin redujo la velocidad y ajustó su rumbo, pateando una unidad de aire acondicionado para tener algo de espacio y, ¿a dónde fue? Ingenium siguió recto cuando Ronin intentó ajustarse, planeando convertir esto en una carrera de obstáculos con subidas y bajadas, y apenas comenzaba a girar en dirección a Ronin. ¿Es malo girando? Puedo trabajar con esto. Ronin se detuvo un instante mientras comenzaba a alejarse bailando, analizando a Ingenium. En línea recta, es imbatible. Solo tengo que eliminar tantas líneas rectas como sea posible, y ya sé dónde está eso. Ingenium saltó por los tejados hacia él mientras Ronin cambiaba su espada a la mano derecha, arrojándole una aguja al cuerpo mientras saltaba hacia adelante, rodando a su lado. Tus trucos mezquinos no van a vencerme, Ronin.
El shuriken no es lo suficientemente fuerte como para perforar su armadura, ahí se fue mi táctica molesta favorita. Saltó de su voltereta y cayó del edificio, impulsándose contra la pared y rebotando en la escalera de incendios, girando y rodando para salir de su caída. Ingenium no tuvo que tomar una ruta tan molesta ya que prácticamente podía volar, yendo directamente hacia Ronin mientras el justiciero corría hacia su tercera casa, volcando sobre la rejilla de la alcantarilla. De ninguna manera. Lo empujaron lejos de la alcantarilla, ya que Ingenium se había lanzado hacia la rejilla. Ronin parecía vivir en las alcantarillas, y sin duda era su ruta de escape preferida. Además, allá abajo, no estaba seguro de poder enfrentarse a un criminal común y corriente en las alcantarillas, y mucho menos a Ronin. Le dio una patada al justiciero, pero Ronin simplemente lo esquivó y pasó corriendo. Ronin permanecía en completo silencio, pero seguía moviéndose. ¿Acaso ya sabía dónde estaba el siguiente? Huía de la policía y sus secuaces, que por fin empezaban a alcanzarlo. Este justiciero tenía una excelente percepción del movimiento y era bastante bueno posicionándose. Apenas intercambiaron ataques, pero a juzgar por esa espada, Ronin podía causar bastante daño si quería. ¿No quieres quedarte a charlar un rato, Ronin? Voló hacia él, lanzándole el peor puñetazo posible, el que Ronin anhelaba. El derechazo por encima del hombro. Ronin apenas echó un vistazo hacia atrás antes de detenerse y soltar la espada, lanzándose hacia atrás contra Ingenium. Ambos brazos lo agarraron y tiraron hacia abajo, estrellándolo de cabeza contra el hormigón. Su propia ingravidez facilitó el lanzamiento y lo empujó contra el suelo, haciéndolo rebotar como una pelota. ¿Por qué nadie aprende artes marciales de verdad hoy en día? Ronin estaba hablando, de verdad dijo algo. Levantó su espada del suelo de una patada, algo que pensó que sería genial, así que pasó un par de horas practicando, dejándola caer del edificio 7 veces, y la atrapó sin mirar con su mano izquierda, caminando de regreso hacia las alcantarillas mientras Ingenium se levantaba. Cargó justo cuando Ronin recogió sus extremidades y se deslizó dentro de las alcantarillas, y los ayudantes llegaron un poco tarde. Señor Ingenium, ¿a quién persigue? ¿Deberíamos perseguirlo nosotros también? Sus ayudantes lo miraron en busca de orientación. Suspiró y aminoró el paso. Ronin está en las alcantarillas y tenemos que perseguirlo. Que vengan los ayudantes con buena maniobrabilidad, pero no creo que tengamos muchas posibilidades. Ni siquiera el agua pudo atraparlo en las alcantarillas, y cada segundo que pasó allí, quién sabe cuánto se adelantó Ronin. Ronin podría bailar por los tejados, pero en realidad podía volar por estas alcantarillas. Sus portales podían desplazarlo 10 metros, o recorrer casi toda una sección recta. Podía viajar 10 o 20 segundos sin tocar el suelo con sus portales. Midoriya respiraba con dificultad. Era Ingenium. Se encontró con Ingenium. Intercambió palabras con Ingenium. ¿Debería escribir sobre esto en el foro? Concéntrate. Ronin recuperó la concentración y salió por su escuela favorita. Se deslizó por los terrenos vacíos, se cambió de ropa y corrió a casa. Solo se quedaría despierto 30 minutos más fantaseando y reviviendo ese momento. Quizás 40. Llegó el viernes y a Midoriya solo le faltaban 3 espadas para terminarlas. Solo tenía que ensamblarlas y encordarlas. Se masajeó el hombro. Ronin le estaba dando mucha práctica rodando. Era como si el vigilantismo fuera un juego de From Software de los 2000. Se había estado cayendo desde 6 metros de altura constantemente. Sus saltos a través de portales solían dejarlo a esa altura incluso después de teletransportarse. Su lápiz trazaba círculos sobre el papel. Había entregado los trabajos de todas sus clases y todo marchaba sobre ruedas. Nadie le hablaba y él no hablaba con nadie. Claro, había una enorme sensación de fatalidad inminente mientras el monstruo dormido al fondo de la clase lo miraba con furia como si quisiera partir a Midoriya por la mitad, pero comparado con el trabajo de justiciero, solo resultaba ligeramente confuso. Su principal preocupación era que, como la mayoría, quería ver a All Might. Por razones muy diferentes a las de la mayoría, claro, pero aún así quería verlo. Quería ver qué hacía ese hipócrita, cómo impartía clases, cómo trataba a quienes podrían ser verdaderos héroes. ¿Fue una tontería? Enormemente. ¿Una idea estúpida? La más estúpida que ha tenido desde que decidió que convertirse en justiciero era una buena opción profesional. ¿Iba a hacerlo? Bueno, seguro que iba a planearlo.
Las finanzas indicaban que habían repostado los autobuses ese día, pero no habían salido. Eso significaba que el viaje se realizaría el fin de semana o la semana siguiente. Podía hacer algunas conjeturas, ya que, aunque el horario era desconocido, se podía predecir. UA solo poseía un número limitado de lugares a los que se desplazaban en autobús. El estadio no tenía sentido, el centro de simulación imprevista era un poco temprano, pero plausible, y la mayoría de los demás lugares eran agencias de héroes a las que era demasiado pronto para ir. La gran incógnita era si la clase de Olmig se impartiría allí. Según las noticias, él daba clase a un grupo diferente cada semana, alternando el grupo a diario para que todos tuvieran una clase con él a lo largo de la semana. Por muy cierta que fuera esa información. La clase de Olmig era después del almuerzo, así que podía llegar el lunes si salía corriendo. Si había autobuses, haría autostop. Si no, simplemente merodearía hasta encontrar uno. No iba a hacer nada físico ni a hacer acusaciones. Solo quería echar un vistazo. Eso dijo. Capítulo 33, Midoriya examinó la petición de All for One, una petición peculiar. Un chaleco, algo fuera de su zona de confort, pero factible. Por la talla, probablemente era para Kurohiri. Se proporcionaron todos los materiales y se entregaron en el campo de golf. Pasó la noche del viernes pensando en cómo hacer la cosa, con todas las costuras. Tenía su propio juego de agujas que había comprado baratas para coser, e hizo algo, pero este iba a ser un proyecto mucho más difícil. El viernes no se trabajó en los proyectos, pero al amanecer se levantó y se puso manos a la obra con los detalles. Doble forro, botones, bolsillos funcionales, bolsillos interiores. La forma de colocar los botones, la técnica para asegurarse de que el cuello se doblara correctamente. Todo era un trabajo arduo, pero Midoriya siguió adelante. No salió de su habitación en todo el día. El mayor problema era conectar los componentes eléctricos. ¿Dónde colocarlos? Optó por el lugar donde se suele guardar un teléfono dentro de una chaqueta, entre los forros. El dial era de tipo pulsador, y estaría terminado una vez que le incorporara la peculiaridad. La capa interior sería la que tendría la peculiaridad, pero no tenía ni idea de cómo la tendría ni de qué material estaba hecha realmente, y le importaba aún menos averiguarlo. Tras pasar la mayor parte del día haciendo eso, desarmó el arma que había escondido en su habitación, por temor a que la encontraran y la vincularan con el tiroteo contra Mao. Esos temores habían disminuido con el tiempo, pero nunca desaparecieron. Tuvo que ver algunos vídeos y leer algunos blogs para aprender a hacerlo. Menos mal que sabía inglés, porque si no, habría sido prácticamente imposible. Tras 10 intentos, volvió a estar hecho pedazos. Le costó varios intentos y no estaba seguro de que funcionara bien, pero tenía pensado fundirlo al día siguiente en el horno de arco para convertirlo en escoria y usar otra pistola para crear su arma personalizada. Por ahora, tenía que elegir una pieza para conseguir la peculiaridad. Podía electrocutar la mayor parte con tal de cambiar la empuñadura, y podía reemplazar los cargadores con pilas de 9V. La parte que eligió fue el cañón. La peculiaridad podía activarse y, con un solo orificio para disparar, sería muy precisa. A corta distancia, podría funcionar como una escopeta, ya que no se disparaba ninguna bala, sino energía pura. La caída de potencia sería mucho mayor, pero podía vivir con eso. No tendría tiempo para forjarlo, así que solo tendría que traer un trozo de metal. Podría darle forma. Diablos, podría traer un segundo trozo de metal para el segundo, de esa manera podría, espera, ¿por qué no podía usar una sola pieza de metal? Si pudiera dividirla en dos, ambas partes tendrían la peculiaridad, así que solo tendría que conectarlas para que funcionaran. Midoriya sacó sus apuntes y empezó a garabatear furiosamente, haciendo algunos de esos planes que todos creían que tenía. Mañana, se quedaría a 100 puntos de su madre. Daría de comer a los patos. Y, por Dios, iba a fabricar unas armas increíbles. Así que estaba 150 puntos por detrás de su madre. ¿A quién le importa? No le importaba, ni siquiera le importaba. Le importaba muchísimo. Apareció, hizo una reverencia al hombre amenazante, consiguió el accesorio para la chaqueta y la terminó. Mientras trabajaba, entabló una conversación informal. El héroe número 1 está en la UA como profesor. ¿Eso te facilita o te lo complica, ya que está encerrado más que nunca? Si lograra concentrarse en una sola cosa, Ronin, el crimen dejaría de existir. Olmig tiene la capacidad de atención y la paciencia de una mosca.
All for One miraba lo que había escrito en la solicitud, pensando en las posibles peculiaridades que poseía y que se ajustarían a lo que Ronin le pedía. ¿Por qué? Mañana iré a verlo. Ronin ajustó el voltaje, observando cómo un color extraño se extendía por todo el chaleco. Supuso que funcionaba y lo apagó. Bueno, mañana una clase irá de excursión, y creo que él será uno de los profesores. Sus constantes alardes facilitaban adivinar su horario, y pronto debería ser el momento de sacar el centro de simulación de simulacros imprevistos, donde practican sus misiones de rescate. Me escabulliré, añadió Ronin, terminando de coser el chaleco. Quiero ver qué tan buen profesor es. No me cae bien, pero es un gran héroe. Solo quiero ver cómo trata a los demás. A la gente que puede convertirse en héroes. Un aura intimidante emanaba de All for One. Ya veo. Al parecer, odiaba profundamente a All Might. Levantó el trozo de metal que Midoriya había traído. El don que les daré se llama bala de aire. El giro de las balas tarda un segundo en crearse, pero durante unos segundos, no puede ser manipulado por otros dones de aire. Si ven algo que les interese, recuerden hacer lo que quieran. No estar bajo el control de nadie es el mayor poder de un justiciero. Le devolvió a Midoriya la columna vertebral metálica. Tengo muchas ganas de ver lo que creas, aunque parece que todavía te debo un don. Quizás la próxima vez, saldremos nuestras deudas saldadas y las cuentas al día. Ronin hizo una reverencia y se marchó a través de Kurohiri, cerró el portal y se volvió hacia All for One. ¿Acaso tenías la intención de que Shigaraki tuviera éxito en este ataque? En realidad no. Necesita experimentar el fracaso, y con Ronin a su lado, debería ser un desafío. Ronin puede servir como un buen apoyo en caso de que algo salga fuera de lo previsto, ayudando a quien lo necesite. Shigaraki debe aprender de primera mano el poder del fracaso. ¿Estás molesto por lo del héroe? Claro que estoy furioso con lo de los héroes. Esa zorra sin poderes tiene la desfachatez de decirle a mi hijo que no puede ser un héroe. Ojalá Ronin le saque los ojos, el muy cabrón. ¿Acaso su ego creció tanto que se olvidó de que no tenía poderes antes de que esa zorra apareciera y le diera superpoderes gratis? No se ganó nada, y mi hijo está aquí luchando por el poder con uñas y dientes. Cálmese, señor, va a matarnos a los dos. Kurohiri negó con la cabeza. La pasión que impulsaba a All for One a veces lo llevaba a dar vueltas en círculos. All for One finalmente se calmó. Bueno, ya veremos. Sospecho que el gnomo es incapaz de matar a All Might, pero no hay duda de que lo debilitará, y eso en sí mismo será útil. Kurohiri asintió e hizo una reverencia, luego se teletransportó de vuelta al bar. Después empezó a pedir más mandos de videojuegos y a sospechar que las cosas podrían ir demasiado bien como All for One había predicho. Presionó y ahuecó el metal, asegurándose de que quedara recto y liso, envolviendo el cuerno improvisado. Fue un poco difícil dar con el tamaño correcto, pero era mejor que sobre a que falte. Quedó un poco grande por fuera cuando se dispuso a añadir las protuberancias que acabarían fijando la pieza en su lugar. Cuando copiaba descaradamente un diseño, le gustaba tener la versión original a la vista. Así podía compararla fácilmente, y tenía dos diferentes con las que compararla, ya que estaba reconstruyendo dos armas. Los dos cañones eran casi idénticos y le daban una idea de dónde había margen de error y dónde no. El interior de los cañones era extremadamente liso, ya que optó por crearlo introduciendo otro trozo de metal en el metal original y luego extrayendo el metal perforante. Repitió este proceso hasta perforar completamente el metal y obtener el orificio del tamaño deseado. Midoriya utilizó un taladro giratorio para conseguir el efecto de estrías para el viento, raspando posteriormente el polvo de hierro. El exterior del cañón fue lijado hasta darle forma, al igual que el mecanismo de bloqueo. Midoriya no dejó de ajustarlo hasta que encajara en cualquiera de las dos armas, asegurándose así de un ajuste y una calidad óptimos. Normalmente, un cañón debía ser de acero para soportar las presiones que generaría, pero este era de hierro de la columna vertebral de una criatura metálica viviente, y el hierro no podía endurecerse ni volverse tan denso con métodos convencionales. No era acero de primera calidad, pero no iba a soportar ese tipo de condiciones. Sin embargo, si lo adaptaba para disparar balas, el impacto del arma aumentaría considerablemente. Por ahora, terminó de instalar las piezas que quería. Las demás partes se mantuvieron en su lugar, pero recubiertas con el metal poseído.
Los cuerpos suelen ser resistentes a los ataques de su propia peculiaridad, así que era lógico pensar que el polvo de hierro poseído que reemplazaba los pequeños trozos que había raspado dentro del arma sería resistente a las balas de aire comprimido y, al mismo tiempo, protegería el arma de ser destrozada desde adentro hacia afuera. Por último, necesitó 2 cargadores para que funcionara. Aún quería que el arma se pudiera desmontar, lo cual representaba un gran obstáculo para la mayoría de sus planes. De lo contrario, bastaría con soldar algunos cables y hacerla reemplazable cambiando el cargador. En cambio, tuvo que armarlo todo con mucho cuidado y lentamente, y ni siquiera pudo probarlo la primera vez. Tuvo que modificar el cargador también para poder probarlo de forma segura, y después de 4 intentos logró que todo se conectara correctamente. Desde allí, ajustó el voltaje 2 veces. La primera sería un disparo rápido, manteniendo presionado el gatillo para disparar como un arma automática mientras el voltaje subía y bajaba. La segunda era semiautomática, pero con un disparo cargado. En lugar de mantenerlo presionado para disparar más, cargaba una bala más grande. Midoriya no la probó muy lejos por el momento, ya que no quería que explotara el arma que le había costado 4 horas fabricar, pero era al menos 10 veces más potente que el disparo estándar, que a su vez era aproximadamente el doble de potente que el disparo automático. El segundo fue más rápido, con solo un intento fallido. Luego, modificó los cargadores para que fueran resistentes a las balas desviadas por el viento y colocó una capa protectora entre las baterías y las balas que producían. Ya había dañado uno y tuvo que desecharlo. 5 horas de trabajo para fabricar 2 objetos poseídos más. Un par de pistolas gemelas. Para las que, por el momento, no tenía fundas. Bueno, esto parecía un descuido. Rebuscó hasta que logró encontrar una funda que había agarrado con su chaleco antibalas, pero no 2. Podría simplemente pegarla con cinta adhesiva a su espalda, o algo así. La escuela le resultó un poco incómoda porque había traído armas, pero las dejó en la sala del club y acabó con las espadas de cierto club. Luego fue a su pupitre, y la pared estaba allí, dormida. Miró a su alrededor, vio las cosas del tipo en su pupitre habitual y se sintió cada vez más confundido. ¿Qué hacía él allí? ¿Está buscando pelea? ¿Pero por qué querría pelear conmigo? Ni siquiera sé su nombre. Miró a su alrededor y nadie se percató de su pequeño problema. Simplemente esperó de pie y, finalmente, el profesor entró e hizo su rápida lista mental. No mencionó los nombres ni una sola vez, solo movió la mirada de un lado a otro. Saludó a Midoriya con un gesto de cabeza y luego miró al gigante sentado en su silla. No te preocupes, toma una de las otras sillas. No hay ninguna regla que lo prohíba. Midoriya estaba un poco molesto, pero ¿qué podía hacer? Se sentó en una silla que normalmente estaba vacía al fondo y se puso a trabajar. Eiko se despertó sobresaltada. ¿Cómo se llama? Se interrumpió a sí misma, miró a su alrededor y luego agarró su teléfono. Llegaba 3 minutos tarde. ¿Acaso la profesora solo se había quedado allí 3 minutos? Tenía todo un plan, y todo había salido mal. Ella se sentaba en su silla, él se acercaba y le preguntaba qué estaba haciendo. Ella podía preguntarle su nombre y quedar con él más tarde para hablar del incidente. Si no, podía preguntarle su nombre al profesor, pero se lo perdió todo porque se quedó dormida. Murmuró maldiciones y golpeó la mesa con el puño, frustrada, aplastándola parcialmente como si fuera de cartón. Todos los que la habían mirado encontraron de repente algo más muy interesante que merecía ser examinado de inmediato. ¿Cómo podía estropearlo todo de nuevo? Ella echó una mirada disimulada entre los dedos, esperando que él estuviera sentado en su silla y no encontrara nada. ¿Acaso no había venido a clase hoy? Escondió el rostro entre los brazos, completamente avergonzada, y ni siquiera pensó en buscarlo en el resto del aula. De lo contrario, se habría dado cuenta de que estaba sentado justo detrás de ella. Lo sabía, está intentando matarme. Midoriya evitó al gigante como a la peste, corrió a su habitación a la primera oportunidad y agarró la última espada, llegando finalmente al club de Kendo. Llamó a la puerta como de costumbre y entró, observando la escena, ahora algo mejor. No eran mucho mejores, pero al menos usaban armas de verdad. Los que estaban allí, claro. Las técnicas eran una auténtica basura, pero ¿quién era él, que no pertenecía a ningún club de Kendo, para juzgar? Bueno, alguien con ojos, para empezar. ¿Están practicando Kendo o intentando vencerse unos a otros? Midoriya lanzó la caña, solo para ver qué pescaba. Atrapó algunos peces.
Ah, sí, ¿quieres probar suerte? Pensó Midoriya. Un minuto aquí era un minuto muy diferente a lo que suponía aquel gigante asesino que le había roto el escritorio como si fuera a destrozarle los fémures. Lo siento, pero estoy libre el martes. Tengo cosas que hacer y no quiero que mi cara parezca un filete podrido. Sin embargo, tenía que irse. Intercambió algunas frases ingeniosas y se marchó, cambiándose de ropa rápidamente en su habitación y corriendo hacia la UA. Optó por observar la zona desde lo alto de un edificio. Luego, con un buen ataque sorpresa, encontró una sección abandonada y la atravesó. La seguridad aquí era un poco decepcionante. Midoriya no se preguntó por qué, ya que se teletransportó rápidamente al centro de simulación imprevista y examinó el edificio desde el lado izquierdo. La entrada principal era para las personas que debían estar allí, pero la parte trasera era obvia para quienes no debían estar. Fue, extrañamente fácil. Midoriya pensó que tendría que colarse por el frente, pero con otro tajo en forma de X atravesó la pared y entró en una ciudad que estaba, en llamas. Esto es un desperdicio de dinero. ¿Cuánto tiempo mantenían encendidos esos fuegos? 24 horas al día, 7 días a la semana. ¡Qué derroche! Dios mío, con razón gastaban tanto propano y accesorios cada año. La gente pensaba que era para el evento deportivo de la UA, pero en realidad era solo para esta porquería. Midoriya desapareció, se adentró en las sombras y ascendió a una buena altura dentro de la ciudad en llamas. Su máscara filtraba el humo de forma natural, así que no le suponía ningún problema, salvo la visibilidad. Estaba en lo alto del edificio, murmurando maldiciones por el derroche de poder que todo aquello suponía, buscando un buen punto de vista. Planeaba observar desde la distancia y acercarse si ocurría algo interesante. Desde allí, podía verlo todo estando oculto, pero no veía nada con claridad. Al menos había llegado antes de que llegara la zona de lluvia. Tenía que haber una sala de seguridad con cámaras. Eso le daría la vista que quería, sin importar a dónde fueran. El problema era que no tenía ni idea de dónde estaba. Se cubrió los ojos con una mano, entrecerrándolos para intentar distinguir lo que creía que era. Probablemente una habitación dentro de la pared. Quizás estaba debajo del suelo. Pero ¿cómo se llegaba hasta allí? ¿Escaleras? ¿Ascensor? ¿Hay alguna rampa que no veo? Buscó durante 10 minutos hasta que oyó que alguien se acercaba. Ese techo había sido la única bendición que Dios le había concedido a Ronin hasta el momento, así que, naturalmente, saltó a las vigas al primer indicio de problemas y esperó en silencio a que llegara lo que fuera. Aparecen unos mocosos y los matamos. Dinero fácil, te lo aseguro. Supongo que solo son de primer año. ¿De primer año? El hombre reptiliano se rió. Empezaron la semana pasada. ¿Cómo puedes llamarlos de primer año? Ronin cayó del techo, agarrándoles la cabeza a ambos y rodando hacia adelante mientras caía, estampándoles la frente contra el suelo y girándose para encararlos. Les agarró la cabeza de nuevo, balanceando la pierna para darle una patada lateral a uno antes de volver, darle una patada frontal al otro y estampándoles la cabeza una contra la otra, para finalmente soltarles la cabeza mientras se desplomaban al suelo. Oye, tengo una pregunta. Por Dios. Ronin golpeó el suelo con ambas rodillas, luego cayó hacia adelante apoyándose en las manos. Arqueó la espalda mientras levantaba la cabeza hacia el techo, gritando a través de su máscara. ¿Por qué? Entraron, la clase estaba aquí. Él sacó su arma y apuntó. Les dispararía y se retirarían antes de que pudieran entrar, evitando así cualquier pelea. Luego hizo un recuento y maldijo. ¿No está Olmig? Realmente vine aquí para nada. Volvió a concentrarse, apuntando mientras se detenía de nuevo. Imposible, no es, ¿era Seread? Entrecerró los ojos para intentar distinguirlo, pero una vez más la distancia era insalvable. Olmig era obvio, el tipo estaba fortísimo. El tipo al que miraba era un pequeño punto negro y gris en la lejanía. Ronin se sobresaltó y levantó su arma hacia el suelo justo cuando algo se acercó, una niebla púrpura familiar. Ah, a eso se refería el viejo. Intentaba matar a Olmig, pero no parecía importarle que Ronin se le opusiera. Quizás es tan poderoso que su éxito está garantizado. O es solo una prueba de concepto, y no está diseñado para funcionar, así que cuantos más problemas, mejor, para que la próxima vez sea perfecto. Por alguna razón, Kurohiri estaba demorando las cosas. Algo lo atraía, una figura blanca, la heroína de Rescate 13.
Supongo que este es su territorio. Esto tenía que ser una prueba de concepto porque iba a terminar tan mal que no podía ser real. Era imposible que un intento real de matar a Olmig, planeado durante tanto tiempo, fracasara tan pronto. Volvió a colocar la pistola bajo el brazo y retrocedió. Planeaba huir ya que todo aquello estaba a punto de terminar cuando, ¡boom! Todo su cuerpo giró y volvió a entrecerrar los ojos. No, Bakugou, no, el humo se movió y apareció otra mancha púrpura detrás de ellos. Entonces el punto blanco comenzó a colapsar mientras todos eran envueltos en una niebla púrpura. Aún así, no podía ver qué había sucedido. ¿A dónde fueron? ¿Qué pasó? Maldita sea, esta posición es horrible. Entonces se abrió otra mancha púrpura, depositando a alguien en su distrito de bomberos. Un tipo con cola, uno que podía ver mejor. Tanto él como su cola eran rubios, y vestía un ji blanco, un ji de artes marciales. Me pregunto qué practica, concéntrate, esta es una situación peligrosa. Otra mirada reveló lo que estaba sucediendo. ¿Era Seread? Estaba en la plaza de la USJ peleando con decenas de pandilleros a la vez. Ronin se preguntó por un instante si alguna vez llegaría a ser tan bueno, luego sacó una de sus pistolas y se preparó para disparar, escudriñando las calles en busca de presas. No había practicado lo suficiente, solo había tenido algunos fallos accidentales al intentarlo. En el mejor de los casos, le había dejado un moretón. Ahora, ¡whoosh! No fue un sonido tan fuerte como una explosión, pero sin duda fue una ráfaga de viento cuando el aire se agrupó y giró antes de ser disparado por el proyectil cargado. Impactó a un villano en el suelo, dejándolo tirado de espaldas. Por desgracia, Midoriya apuntaba a un tipo en una calle completamente diferente. Suspiró y empezó a cambiar de piso para estar más cerca y tener más facilidad para dar en el blanco. La práctica hace al maestro, así que busca la perfección. Encuentra la perfección golpe a golpe, es hora de hacer las primeras 1000 repeticiones. Al principio, Ojiryo no estaba seguro mientras saltaba de un lugar a otro, pero después de 2 minutos estaba casi convencido de que había alguien más con él. Personas a las que nunca había golpeado se estrellaban contra el suelo como si les fallaran las piernas, e incluso vio a una ser arrojada al vacío por una fuerza invisible. Toru. ¿Eres tú? No hubo respuesta, pero él no podía dejar de moverse. Bailaba alrededor de los villanos, dejándolos agotarse mientras una fuerza invisible los atacaba. Quizás no sea Toru. Siempre parece venir de arriba, pero ¿quién en la clase puede hacer algo así? ¿El tipo con el cuerno en la cabeza? Finalmente, tras 4 minutos de persecución, la mitad de los villanos ya no se movían, pero solo 6 cayeron gracias a sus propios esfuerzos. La mayoría lo perseguían hasta que pasó junto a un edificio mientras rebotaba por la carretera con su cola y escuchó algo desde el interior. Pasos. ¡Whoosh! De repente, de los 10 villanos que lo perseguían, 2 salieron disparados como si hubieran recibido un fuerte golpe en el costado. No pudo ver quiénes lo habían hecho, pero escuchó su reacción. La mitad se separó y entró al edificio, y la otra mitad lo siguió. Podía encargarse de los 4 restantes en los próximos 3 minutos, y luego podría regresar a su clase o comprobar si el otro estaba bien. Lo siento, pero primero tengo que ocuparme de estos tipos. Un momento. Resulta que la combinación de un Shuriken y un disparo cargado era devastadora. Contra estos perdedores, podía matarlos si les daba en el lugar equivocado. El viento enderezó el Shuriken, clavándolo aún más en los cuerpos. Ronin levantó su arma izquierda, la única que había estado usando. Incluso podía acertar a 2 a la vez si estaba lo suficientemente cerca. Sus 4 objetivos se estaban levantando, el momento perfecto para cargar otro disparo. Se acercó al que estaba en mejor forma. Todos esos disparos cargados le estaban destrozando el brazo, y quería ver qué pasaría a quemarropa. Le presionó el estómago al secuaz y soltó el gatillo, haciendo que ambos salieran disparados en direcciones opuestas. Midoriya dio una voltereta y se estrelló de bruces contra la pared, mientras que el otro rodó hasta chocar contra ella. A quemarropa. Entendido. Se levantó del suelo y se marchó, desplazándose con su espada de teletransportación hacia la siguiente zona. Atravesó las paredes y ahora se encontraba junto a un lago. Había un bote y mucho ruido. Los villanos parecían estar en el agua, pero él no tenía nada con lo que pudiera hacerles mucho daño. Apenas tuvo el arma alejada medio minuto cuando la desenfundó de nuevo, cargó el disparo y adoptó la postura que había estudiado.
Una mano en el arma, la otra sujetándola con la mano y el pomo para apoyarse. Colocar el arma en el centro del cuerpo y apuntar con una pierna, no una postura plana que haría que el retroceso lo derribara de nuevo. Apuntó a un tipo con aspecto de tiburón que asomaba la cabeza fuera del agua y terminó de cargar, manteniendo el cuerpo bastante relajado mientras disparaba. La gran explosión, similar a la de un cañón, fue seguida por dos explosiones más pequeñas mientras murmuraba. Pistola izquierda, zurdo. ¡Qué tontería! Láser. No es lo suficientemente preciso. El agua salió disparada en todas direcciones cuando el primer impacto lo hizo retroceder y, de hecho, lo impulsó ligeramente hacia arriba. Luego, los impactos adicionales lo hicieron retroceder aún más. Todas las miradas se posaron en él. El nombre debería ser algo pretencioso, molesto, y un poco gracioso. ¿Debería quitar la L? Ah, ya lo tengo. Retomó la postura, cargando otro disparo. Mátalos con amabilidad, Woosh Bin Bin. Otro disparo potente seguido de dos disparos más pequeños. El nombre no era definitivo, pero Kingnes parecía bastante bueno. El disparo principal dio en el blanco a uno y mandó a otro a dar vueltas, y solo uno de los disparos menores dio en el blanco. Aún así, dos estudiantes salieron disparados y un montón de extrañas bolas moradas cayeron al agua. Cargó dos disparos más y disparó contra el grupo de villanos, pero parecían haberse detenido por completo. Quizás congelados en el sitio. ¿Atrapados entre sí? ¿Quién sabe? En cualquier caso, ya no eran su problema. Se giró, enfundó su arma, desenvainó la espada y huyó teletransportándose de nuevo. Puede que esos villanos en la piscina ya no fueran su problema, pero este lugar tenía muchos más problemas que ocupar su lugar. Eraserhead podía defenderse. Midoriya estaba más preocupado por los estudiantes que estaban al otro extremo de la entrada, los que estaban en el extraño afloramiento rocoso. Unos cuantos saltos con corte y llegó allí en menos de un minuto, escalando la pared como una persona normal porque no confiaba en Yamato y subía. Se deslizó por el borde, mirando un desastre que parecía estar bastante bien. Un grupo de estudiantes, un grupo de villanos y. ¡Oh Dios, no! Allí estaba Denki Kamanari, corriendo de frente contra un villano y electrocutándolo. Empujó al hombre frito y se rió mientras Ronin intentaba bajar, pero cometió el error de mirar hacia atrás. Se miraron fijamente. Kamanari señaló. Oye. Mira. Otro tipo. Todavía tengo una pregunta. Todavía para Dios. Golpeó su casco contra la pared del acantilado que estaba escalando. ¿Por qué?